Gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están despiertos? ¿Ya tomaron café? Bueno, quiero hacer la siguiente introducción. Les presento a Edward Salazar Celis. Edward Salazar voy a leer su biografía porque les pedimos una biografía y me parece correcto leerla como él la envió. Él es profesor, investigador y escritor especializado en estéticas latinoamericanas y estudios de moda, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes y actualmente, muy recientemente, creo que hace 2 semanas viajó estudiante doctoral en Latin American and Latino Studies de la Universidad de California. Ha tenido diferentes distinciones, becas en el campo de las artes, las ciencias sociales, las humanidades. Es el co-creador de un podcast que se llama Nación Moda, que está en Spotify, lo pueden encontrar, la cuña. Autor del libro Nostalgias y aspiraciones sobre la moda de las clases medias en la historia bogotana, y es el editor y autor del primer libro de estudios de moda en Colombia, que es lo que nos va a presentar hoy él. Estudios de la moda en Colombia es el primer reader de su clase en este país. Propone una revisión exhaustiva del estado y la cuestión de la moda en Colombia como una serie de investigaciones y ensayos críticos que tocan diversas conversaciones en las cuales se lee el país a través de la moda. En esta presentación conversaremos sobre el proceso académico del libro, los avances, retos y futuros del campo en Colombia, y nos presentará algunas de las pistas para una visión crítica de los estudios y prácticas de la moda en clave latinoamericana, que pues es bastante importante. ICSEL es un congreso que desde sus orígenes se ha preocupado por ver Latinoamérica, entender Latinoamérica y entender cómo nosotros somos productores de moda, así nos hayan dicho que no, productores de moda a nivel cultural y también en diversos niveles. Y creo que este es un reader que abre una puerta muy bonita para animar a otros países a construir sus propios readers y sus propias posturas alrededor de la moda. Entonces, ahí está. Hola. ¡Hola! Los dejo con Edward Salazar. Bueno, adelante, Ed. Hola, Caro, gracias por la introducción, gracias a todas las personas detrás de ICSEL por la invitación, especialmente a Danilo y a Carolina. Para mí es un gusto estar aquí acompañándoles hoy, pero también una tristeza no poder estar en Cartagena con ese piso de ajedrez y al contrario estar con este saco negro a puertas del invierno, que afortunadamente aquí donde estoy no es tan duro. Un poco para entrar en materia, simplemente quiero invitarles a interpelar mi presentación, más que hacer preguntas y sobre todo a Caro, pues que ella y yo tenemos una conversación muy fluida en ese sentido, a intervenir y proponer otras lecturas posibles del libro, del ecosistema de la moda y de los estudios de moda en el país con una perspectiva latinoamericana, y también un poco que pueda llegar a ser un espacio para conocer los avances, trayectorias, personas, nombres, procesos del estudio de la moda y de las prácticas de moda en una clave crítica, pues en otras partes, y empezar a sostener un diálogo, que es lo que, digamos, el libro en últimas propone. Yo les voy a compartir entonces una presentación que tiene 2 objetivos. La presentación, por un lado, quiere contextualizar el proyecto detrás del libro desde una perspectiva que yo quiero llamar crítica, y ya les diré por qué. Y por otro lado, presentar, digamos, alguna manera, un brief del libro, una pequeña abrebocas para que luego sea leído, consumido y discutido, porque me parece a mí que la circulación del libro no empieza, o la vida del libro no empieza con su circulación, sino con su discusión y su crítica. Entonces, es la segunda parte. Y la tercera, quisiera proponer algunas preguntas abiertas y algunos aprendizajes del proceso de este libro. Este libro inició como un proyecto de investigación financiado principalmente por la Universidad Santo Tomás en el 2019, y ve su luz hoy, pues hace un mes exactamente, más o menos, 2022. Es decir, se
trata de un proyecto de largo alcance de pregunta y reflexión que parte de una premisa fundamental. ¿Qué son los estudios de moda o fashion studies como campo global de conocimiento desarrollado desde los años 90 en Colombia y América Latina? ¿Cómo coger esa palabra, digamos, con digamos, el buen augurio que el crecimiento de un campo de conocimientos propone, pero también cómo hacerlo con unas pinzas, digamos, de orden crítico que, en segundo lugar, no desdeñen de la producción académica que ya se ha hecho en los diferentes países de América Latina, quizás no bajo la sombrilla de los fashion studies o estudios de moda, sino desde disciplinas más tradicionales como la sociología, la historia, la antropología, el diseño, la comunicación, entre otras, con el fin, digámoslo, de no establecer una suerte, digamos, de jerarquías fundacionales, en una pregunta que en todo caso, pese a que necesariamente hace mucha falta su desarrollo en muchas áreas del conocimiento, pues se ha tocado desde diferentes escuelas, tradiciones de pensamiento, y me parece importante reconocer esas tradiciones, aunque sean emergentes, al hablar de un libro que, si bien es pionero en su naturaleza, no funda la pregunta sobre la moda, ¿sí? Por eso el libro no quiere responder a la pregunta de qué es la moda en América Latina o qué es la moda en Colombia, sino cómo ha sucedido, cuál ha sido su trayectoria, quiénes sus actores, cuáles sus puntos de tensión, su pasado, su presente y su futuro, que es un poco la organización de algunos aspectos del libro. Entonces, por eso quiero iniciar diciendo que antes de cualquier cosa, antes que ser una obra de nuevo conocimiento, en esta también lógica de producción de las universidades, se trata de un proyecto político y epistémico, primero, que cuestiona las relaciones hegemónicas de la producción del conocimiento desde las instituciones euroamericanas que han dominado la enseñanza de moda en los diferentes currículos y espacios académicos y no académicos a nivel colombiano y por extensión en Latinoamérica, y quiere entonces cuestionar por qué hemos aprendido la historia de la moda que hemos aprendido, ¿cierto? Que de esa historia nos sigue siendo, digamos, unas herramientas útiles para comprender el momento globalizado por el que el ecosistema está pasando, más que el ecosistema, el sistema ha estado pasando, y cuáles son las maneras, digamos, de revertir un poco también esa ecuación en la circulación del conocimiento. Ya, digamos, me ampliaré un poco más en eso. Y la segunda cosa que este proyecto político y epistémico quiere abordar es cuestionar la idea de un campo de conocimientos recién fundado cuyo discurso cabe o inicia completamente en los fashion studies. Una de las grandes, digamos, tiranías y falencias de los proyectos académicos en Colombia y en la tradición latinoamericana del pensamiento crítico es dar por sentado, ¿cierto?, que es la tradición académica europea o estadounidense, o es decir, digamos, de ese, se me olvidó, sociedad occidental, que nos, digamos, de la que somos hijos, hijas, pero también herida, es la, digamos, episteme única de la producción del conocimiento, y que tenemos entonces que, digamos, adoptar una recepción pasiva de los discursos emergentes en el campo. Yo lo que propongo no es no mirar a los fashion studies, sino proponer un diálogo de doble vía en el cual las tradiciones de conocimiento, prácticas de moda, porque también el conocimiento en América Latina y en los saberes otros subalternizados ha ocurrido en el hacer y no necesariamente en el discurso del papel, son parte, digamos, de ese campo que necesita primero ser reconocidos para poder permitir el avance de esa pregunta. El libro entonces se inscribe dentro de una tradición totalmente latinoamericana que parte de pensadores y pensadoras como María Lugones, Walter Miñolo, entre otros y entre otras, que fundan, digamos, para el mundo este paradigma que cuestiona la lógica modernidad-colonialidad y que ha sido también aceptado y bien recibido en las universidades, sobre todo del mundo anglosajón, ¿sí? Pero cuyo origen es latinoamericano. Walter Miñuelo dice entonces que el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento crítico como escuela, lo podríamos poner con P y C mayúscula, es una tradición y un aporte total y radicalmente latinoamericano que interpela el proyecto de modernidad-colonialidad desde una posición política. Es decir, no se trata solamente de una búsqueda de conocimiento o de un logos en nombre del conocimiento, sino un conocimiento que tiene, digamos, unas ideales y unas apuestas muy claras por la transformación. En esa posición del pensamiento crítico con P y C mayúscula,
se cuestiona el centro de poder económico, político y académico, pues que ha sido Europa y principalmente Estados Unidos en el campo de los fashion studies, las relaciones norte-sur, la ilusión de democracia que esos relatos de la moda aplicándolo a este campo también nos han vendido, el modelo de desarrollo y la intervención o la invención más bien de ese tercer mundo a partir de esas lecturas. Es decir, sobre eso se para el libro, de modo tal que cuando quienes lean y se acerquen a su contenido, vean la palabra estudios críticos o crítico, no es una suerte de muletilla, como digamos de actualización del conocimiento, sino que es una apuesta política que tiene una tradición de al menos entre 20 y 30 años en el continente americano, porque pues también América Latina ha llevado estas teorías hacia ese norte global, también incluso en el propio concepto subvirtiendo las lógicas de la producción del conocimiento. Por eso el libro en su introducción, que ya como les decía iré al libro, habla de los estudios críticos de moda y no solamente de los fashion studies, sin decir que uno está por encima del otro, que uno es mejor que el otro, sino es una propuesta para abordar el libro, ¿cierto? Los estudios críticos de moda entonces son una propuesta deconstructiva de ese canon y en constante revisión y modelación de lo que se entiende por moda, sus lugares de enunciación y sus lógicas de producción creativa y académica. Quiero desglosar un poco esto. Lo que se entiende, cuestionar el propio concepto de moda, ¿sí? Y la manera en la que está asociada la moda y la modernidad, cuestionar los lugares de enunciación, tanto de la mencionada historia de la moda, es decir, del nacimiento entre 20.000 comillas de la moda, ahorita ir un poco más a ese tema, y también esto, cuestionar un poco las lógicas de producción creativa y académica. Académica como lo que estoy desarrollando yo en esta introducción y creativa en tanto también los formas en las que se ha creado la moda como empresa, como acto de la cultura, como lenguaje cercano a las artes, como escenario del diseño, pues también ha sido aprendido a partir de esa episteme de desarrollo, crecimiento, etcétera, etcétera, que necesita también ser cuestionada. Entonces no digo que los estudios críticos de moda tengan que estar por fuera de ese campo de los fashion studies en inglés, sino que tiene que establecerse un diálogo con las tradiciones euroamericanas que a mi concepto hasta la fecha no se ha dado, ¿cierto? Y por supuesto tiene que entrar a interpelar ese conocimiento que ha sido generado por los modelos económicos que produce la lustrosa pero también problemática industria de la moda desde una perspectiva latinoamericana. Es decir, podríamos y por qué no también empezar a cuestionar necesariamente si esta historia tan establecida, por ejemplo, del nacimiento de la moda en París o más bien en cierta temporalidad en Europa, ¿cierto? Que tiene unas trazas en Italia, ¿sí? Es verdaderamente la historia de la moda con L mayúscula, ¿cierto? Sino es una historia del vestir que ha estado ligada completamente a la modernidad. Y digo esto porque hay que recordar una cosa que diré hacia el final, pero me parece muy clave, y es que la moda, la historia de la moda que nos cuenta, nace mientras ya el mundo colonial y la empresa colonial ha arrancado. Es decir, el fenómeno de la moda no es anterior, pongamos esa fecha chistosa de 1492 de la invasión de las Américas, sino que la moda nace en ese proceso, ¿sí? Se desarrolla, por supuesto, o más bien echa sus raíces un poco más atrás, pero es gracias a ese proceso colonial en el cual la moda puede florecer, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, lo que significó el uso de las perlas, por ejemplo, en la corte española, a raíz de la explotación de las personas esclavizadas traídas esclavizadamente de África, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, el influjo de la cochinilla en el uso del color rojo también. Sabemos el lugar que tuvo el palo de Brasil, por ejemplo, en los tintes oscuros. En fin, muchas relaciones que también nacen desde la otra vía y nos proponen cuestionar esa historia unidireccional de la moda, ¿sí? Y pues creo que el argumento, a mi juicio, de recordar que la moda nace en esa modernidad, que a su turno nace gracias a la invención del tercer mundo y del proyecto colonial, es posible. Adicionalmente, y con este aparato teórico, el libro tiene otras apuestas de las que me gustaría hablar brevemente. Primero, que es evidente, se trata de una producción de conocimiento en español, ¿cierto? Y que parte de la lectura y discusión de bibliografía colombiana y latinoamericana. Es decir,
desde la pauta editorial había como una, digámoslo así, suerte de mandato y necesidad de incluir y discutir fuentes colombianas latinoamericanas dentro del estudio de la moda con el fin de subvertir desde la propia creación de cada uno de los capítulos esta idea de que la literatura ha sido producida exclusivamente en inglés. Y esa es la razón por la que el primer capítulo de este libro, que es el que en verdad es de yo hice la introducción y el primer capítulo lo que hace es revisar 72 años de historia de producción de conocimiento de moda en Colombia. Yo parto desde el primer documento que encontré en los años 40, que es un catálogo de Celanese, la empresa estadounidense que tuvo sedes en Colombia y en México, o más bien que adquirió empresas particularmente del rayón en Colombia y en México, y publicó un libro que se llamaba Historia de la Moda en Colombia, un catálogo, pero con unas ciertas ideas intelectuales o más bien filosóficas y reflexivas detrás de él, hasta la producción académica del 2020, con el fin de, digamos, hacer realidad este proyecto de dejar de pensar que los fashion studies se inventan la moda o el estudio de la moda y que no hay unas tradiciones detrás. Lo que pasa es que han sido tradiciones escondidas, dejadas en segundo plano, ¿cierto? Porque también sabemos en las ciencias sociales, las humanidades, la economía, el estudio de la moda también se ha visto como una cosa menor. Por supuesto, sabemos que está cambiando y ha cambiado y este concilio es parte, digamos, de ese reconocimiento, pero también sabemos cuál ha sido cada uno y cada una tiene una historia personal en abrirse ese camino respecto a la pregunta, ¿cierto? Pero también obviamente reconociendo que hay una literatura escrita en inglés, producida sobre Latinoamérica, como lo es uno de los pilares, digamos, inspiracionales de este reader, que es el Latin American Fashion Reader, editado en el 2005, ¿cierto? Que compila unos trabajos al respecto de América Latina, pues obviamente no pudiéndola abarcar porque ningún libro compilatorio lo puede hacer, pero sí proponiendo una puerta de entrada a esa pregunta, además recordando que al inicios del año de los 2000 las propias ciencias sociales y las humanidades estaban en un proceso de revisión de sus propias preguntas. Entonces, hace parte como de una ola de readers de conocimiento que, digamos, reflexionan y en ese sentido me parece fundamental mencionar ese reader como lo es para mí, en el caso personal y desde Colombia, el trabajo de la historiadora, curadora y gestora cultural Aida Martínez Carreño, santanderiana, que tiene una de las producciones y la primera producción prolífica de moda en el país, con uno de sus libros más grandes, pero también menos conocidos, La prisión del vestido, ¿sí? Y, en fin, otros trabajos académicos en los que ella se enfoca para estudiar la moda, ¿bien? Otra propuesta de este libro es descentralizar la idea del conocimiento de las grandes universidades centradas en Bogotá, ¿cierto? Y por eso este libro tiene una decidida apuesta de hablar en clave regional. Tenemos ensayos de personas en Ibagué, en Cartagena, en Cali, en Medellín, fuera del país, es decir, también en esa forma de entender la construcción de los capítulos, un poco cuestionar de dónde se supone que viene el conocimiento oficial u oficializado en relación a la moda. Y también tiene una apuesta que también es política y filosófica, que es hablar desde las nuevas trayectorias académicas que están surgiendo en un campo igualmente o relativamente nuevo y unas trayectorias académicas y profesionales con, digamos, mayor peso en términos de tiempo. Es decir, y para ser concreto, en el libro hay autores y autoras de los 24 años hasta el autor más grande del libro que tiene 62 años. Es decir, está reconociendo que si hay un camino en construcción, entonces también hay unas voces en emergencia en ese libro y que un poco el trabajo de un editor académico, que fue el que yo, digamos, quise proponer, es permitir a esas voces también crecer en un campo que está en crecimiento, ¿sí? Y no solo es pensar que que uno puede producir conocimiento solamente hasta llegar a cierto momento de la vida, o al menos yo creo eso, ¿sí? Y que sea también una semilla para esa transformación social de las ideas de quién produce y quién consume lo que se lee. Y además, que es otra de las cosas que para mí era importante en el libro, acerca actores académicos, periodísticos, creativos e institucionales alrededor de una misma pregunta.
¿Por qué? Porque no es un libro constituido solamente por académicos y académicas de las ciencias sociales y las humanidades, como ha dominado en el mundo de los fashion studies en inglés, sino que es también un mundo compuesto por académicos y académicas del diseño, de moda, muy directamente, de la industria. Tenemos un capítulo liderado por Natalia Pedraza, que es la gerente de Colombia Productiva, en el cual se revisan las cifras de importaciones y exportaciones y el mercado de la moda entre Colombia y Venezuela principalmente, pero en general entre los países de la región, ¿cierto? Con el fin de también llamar esa discusión a partir de la economía, pues recordando que la moda también es una industria que genera, digamos, o que tiene un peso fundamental en la generación de empleo, sobre todo vía manufacturera y sobre todo exportación de productos o importación de textiles y todo lo que sabemos en ese intríngulis detrás de eso. Y también invita a personas fuera del contexto de la academia como periodistas, en los cuales hay gente con trayectoria periodística grande como Angélica Gallón, Omar Rincón y personas con una trayectoria emergente como la periodista de moda Lucetti Carrillo. Es decir, se trata de un libro que también reconoce que para establecer un verdadero puente entre la academia y la industria, el lazo no se tiene que tender solamente de la academia hacia la industria, sino que la academia tiene que invitar a la industria, ¿sí? Sea periodística, sea las comunicaciones, sea creativa, etcétera, a participar de esa generación de conocimientos. Bien, entonces como que esas son otras de las apuestas que están detrás del libro. Dicho esto, entonces el libro se compone en su parte más gruesa de 3 secciones. Y quiero contar un poco por qué esas 3 secciones existen, cuál es el criterio editorial detrás de esa decisión, y también finalmente en la presentación decir qué queda por fuera al hacer una selección de esa manera y qué riesgos se corren. La primera sección es una sección llamada Pistas Históricas, que tiene 5 o 6 capítulos, contando el mío, que recorren la moda desde, sobre todo, el siglo XVIII y transición hacia el siglo XIX, siglo XX y pues, lo que va ocurrido del siglo XXI. Es decir, traza una historia de la moda moderna en clave colombiana que está revisando trabajos como la relación entre la moda y la masculinidad o la invención del hombre moderno a mitad del siglo XX, ¿cierto? El desarrollo de unas ideas de moda y feminidad en la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, las prácticas vestimentarias y de moda de las personas racializadas en el muelle de Cartagena a propósito del Congreso en Ixel Moda, que tiene un largo alcance desde las prácticas esclavistas y coloniales del siglo XVI hasta la contemporaneidad del anterior Museo de la Inquisición en la ciudad de Cartagena, ¿sí? Y termina también con un trabajo del profesor William Cruz que revisa el concepto de lo propio desde, más bien, que revisa el desarrollo de ciertas narrativas que consolidan un lenguaje de la moda en Colombia hacia las identidades de lo propio. Yo quiero permitirme leer simplemente como para aterrizar un por qué este libro está hablado en esa clave crítica, el final del capítulo del profesor Ricardo Chica, que se titula Moda, negros y mulatos en la vida del muelle de Cartagena, porque él dice que en una ciudad cuya porción territorial es predominantemente el mar, la moda y el muelle y el agua tienen una relación muy interesante, sobre todo para las personas que no participan de esa sociedad blanca y mayoritaria. Y dice el profesor, en general las prácticas del vestir y la moda manifiestan la aproximación social de la modernidad cultural en Cartagena, en virtud de las etapas de la circulación de los elementos socioculturales negros y mulatos a través del Caribe a lo largo del siglo XX. Se trató de una experiencia estética barrial, de una cierta manera, y de su relación con la vida del muelle, es decir, con ciertos espacios no reglados, dados en la geografía de un territorio compuesto en mayor medida por mar que por tierra. De esta manera se favoreció el intercambio, la aparición y la actuación pública de los gustos, los estilos y las formas en los cuerpos vestidos que circularon y circulan en la dinámica del sistema socio-racial de este puerto del Caribe, visto como frontera imperial. ¿Sí? En ese capítulo él recuerda toda la tradición y la traza imperial que existe en las prácticas de moda, pero también como hay unas ciertas vías de escape a esas prácticas de moda en el muelle, ¿sí? Como esta fotografía aquí
la de abajo, que es una fotografía de 1920 del Archivo Histórico del Caribe, de un hombre negro elegantemente vestido, sentado en la muralla de Cartagena, mirando a la ciudad, y otras fotografías que, digamos, hacen parte del libro. Yo las organicé así, pues, ajá, de manera caprichosa, que, digamos, discuten a partir de los estudios visuales, la sociología, la historia en términos anticoloniales y, digamos, de una perspectiva antirracial, críticamente estos temas que han atravesado una parte de la historia de la moda en el país. Bien, en la segunda parte del libro, que se llama Análisis de moda, perdón, yo me ubico por acá. Perdón, y voy a leer este pedazo con el que termina el anterior capítulo o el apartado del libro, del profesor William Cruz, tan importante y que me parece muy interesante para entender por qué el libro dialoga con la industria de la moda y no solamente se sitúa en el centro del conocimiento académico. Dice, tan importante como ha sido y sigue siendo la moda, ahora es posible para la moda colombiana trascender la forma estética y agregar una manera más compleja, aunque comprensible, de contar nuestras historias al mundo, una donde los procesos de producción involucrados son fundamentales, especialmente cuando la moda global es cada vez más cuestionada debido a su producción masiva, contaminación y prácticas inhumanas. ¿Podría la moda colombiana destacarse por tener una industria conciliada con su propia realidad cultural y económica y hacer de esto una parte esencial de su identidad al mundo? Y con ese capítulo cierra esa primera parte digamos, de trazas históricas del desarrollo de la moda en Colombia, para abrir esta segunda, que es, pienso yo, la más contemporánea del libro, en tanto revisa problemas del siglo XX en el ecosistema de la moda en Colombia. Y me voy a permitir, pues, hacer esto un barrido rápido por los capítulos de esta parte. Una aproximación al campo de la moda en Colombia, diseñadores, periodistas, intelectuales e influenciadores, que revisa cómo está constituida una parte del campo en ese intersticio. El fin de la educación en moda, del que es coautora Carolina también aquí, junto con dos profesores más, Sebastián y Andrés, que es para mí uno de los capítulos más sugerentes respecto a qué entender por el fin de la educación en moda, y que además me iluminó a mí después para saber qué fue lo que me faltó en el propio libro, la lectura de ese capítulo, y ya iré un poco al final sobre eso. Un capítulo muy lindo que se llama Gloria Valencia, Margarita Rosa de Francisco y Andrea Echeverry, Feminismo, Feminidad y Moda en 3 mujeres colombianas. El siguiente, Moda y Relaciones Internacionales, eventos y semanas de la moda como propulsores de la marca nacional. El siguiente, de la sostenibilidad al biodiseño. El siguiente, el futuro de la moda, diseño, sostenibilidad y paz. El siguiente, que es el que les digo que es un capítulo netamente de estudios económicos, en el que tenemos el privilegio de contar con datos oficiales del gobierno, pero discutidos en clave académica. De la maquila a los nichos especializados, panorama económico y productivo del sector de la moda en Colombia. El siguiente, Cali diversidad a través de los entornos culturales, de los tonos culturales, cuerpos investidos como voces del territorio. Y el último, que también es uno de estos jóvenes emergentes en el campo de la moda, Carlos Simbol, que además fue el que hizo toda la parte gráfica de estos collages para la obra, que se llama El espectro de los cuerpos anómalos, a propósito del vestir, el desvestir y el no vestir, que es una invitación súper provocante a entender los espacios liminales que dejan la moda, uno, entre las artes y la expresión del cuerpo, y dos, la moda hegemónica basada en la habilidad corporal completa, ¿cierto? Dejando por lado las experiencias de los cuerpos diversos o los cuerpos anómalos, o aquellos cuerpos que salen del registro tradicional de la moda. Este apartado lo que nos permite entonces es un recorrido muy interesante por preguntas contemporáneas sobre la moda y la educación, la moda y la política, la moda como campo de producción de conocimiento y disputas en tensión, la moda como espacio hegemónico de diseminación de unas ciertas ideas y anteideas del cuerpo, la moda en Colombia como un espacio de transformación social en el marco del conflicto armado y la historia violenta del país, sobre todo desde los años 50, y la moda en relación al territorio, que va a ser uno de los grandes temas que va a empezar a emerger cuando uno lee el libro y digamos un poco darse cuenta cuáles son esas agendas. Y a propósito de esas agendas, quiero
leer dentro de uno de los capítulos, que es el de Carolina, para invitar también a Carolina a hacer un pequeño comentario sobre el por qué, y quiero hacerlo no porque Carolina sea la presentadora o la moderadora, sino porque estamos en un congreso de instituciones académicas que están pensando en su propio currículo, prácticas y estudios críticos de moda. Y los tres autores dicen en su capítulo que quieren hacer unas preguntas sobre cuáles son los posibles o potenciales lugares de desarrollo del ecosistema de la moda en Colombia. Y a mí el que más me dejó marcado es el primero, y lo retomaré al final de la presentación, que dice: ¿cuáles son las nuevas disciplinas que emergen en el futuro de los cruces naturales entre las especies declaradas? Es decir, que estamos dejando, o lo veo yo así, Carolina, tú me corregirás, que estamos dejando por fuera al entender de manera binaria la moda exclusivamente como un proyecto relacionado con el cuerpo. ¿Sí? Y que estamos dejando por fuera cuando seguimos en esta relación como tan naturalizada moda-vestir, y no pensar la relación entre moda-territorio, moda y comida, moda, esto y otras formas de producción material e inmaterial, en últimas, de prácticas culturales en las que la persona y el territorio pues interactúan. Pregunta también los tres autores: ¿las instituciones académicas formarán a los nuevos actores del ecosistema? ¿Se viene un momento de democratización del conocimiento a través del libre acceso a la información? ¿Cómo afecta esto a las especies? Entendiendo las especies de una manera, me parece a mí, muy amplia. ¿Cuáles son las dinámicas de negocios inmateriales que guiarán el ecosistema de la moda? ¿Cómo se deben replantear los procesos de educación en moda teniendo en cuenta la inestabilidad de los entornos presenciales y la consolidación de una enseñanza digital? Como entre muchos otros hemos hecho profesores que hemos estado en esos espacios. ¿Hasta qué punto, o más bien esta otra, cómo la experiencia de las especies alimentarán todo el ecosistema para permear las ventanas de la creación y de su enseñanza, que en últimas me parece que conducen a una pregunta ética y política sobre las responsabilidades que tiene la moda, no frente necesariamente a la sostenibilidad, sino al cuidado integral de una vida amenazada en un planeta amenazado, y entendiendo yo la vida no solamente como la vida de las personas, de los animales humanos, ¿cierto? Sino de las cosas vivas, e incluso de las cosas que no están vivas, como la moda en su término más material, pero que producen relaciones con los seres sintientes y vivientes. Es decir, nos permite un panorama, a mí me parece, digamos, no de cierre, pero sí provocativo en ese capítulo. Y esas son, digamos, algunas de las agendas académicas que están presentes en ese capítulo. No sé, Carlos, si tú quieras comentar algo adicional. No te escucho si estás hablando. Hay un último y bueno, creo que hay un cierre que es importante, y pues para que luego podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero sobre el capítulo prefiero no comentar y dejar abierto para que quien se sienta curioso se sienta en libertad de consultar el libro, y después pues decimos cómo se puede. ¿Cómo navegarlo? Gran sugerencia, Caro, muchas gracias. Entonces paso a la tercera parte, que la razón por la que hay un capítulo en un libro académico dedicado a narraciones y periodismos son por dos cosas. Uno, la propia historia de la moda, o lo que sabemos de la historia de la moda, lo debemos a la tradición ilustrada de revistas, periódicos y diferentes medios de circulación del conocimiento en esos formatos. Es decir, si no fuera, en el caso colombiano, por la revista Cromos, o en el caso global por los archivos de Vogue, Elle y otras revistas, ¿cierto? No tendríamos el conocimiento y el nivel, digamos, o el espacio de discusión para la moda, por un lado. Pero por el otro lado, porque como la moda es, ante todo, un escenario de la creación, me parece un poco irresponsable dejar por fuera el diálogo entre la academia, entendida de su manera más tradicional, y el ensayo como una forma creativa de explorar con la moda, tal como lo hace el periodismo de moda y tal como lo hace la creación en moda, que también muchas veces parte de esa plasticidad y su relación con el lenguaje, ¿sí? Entonces, porque cuando estaba en el proceso de evaluación del libro parecía un capítulo menos académico, ¿no? Pero mi respuesta es académico respecto a qué definición de la academia, ¿no? Que me parece entonces un poco vieja pensar que el ensayo
y la narrativa de orden crítico no puede hacer parte de los cánones académicos, y por otro lado, entonces es dejar por fuera a personas que no están formadas en el lenguaje institucional, pero que sin duda tienen un conocimiento acumulado por el saber hacer en relación a la moda. Bien, allí tenemos entonces 4 capítulos de cierre del libro en esa clave narrativa, bellamente escritos, son los que mejor o de los que mejor documentación visual tienen en archivos fotográficos históricos y contemporáneos, que son Vestir a la Madre o Ir en busca del cuerpo perdido, en el que Angélica Gallón establece una relación con su territorio, con su cuerpo y con su talla corporal a partir de su mamá haciéndole la ropa, y una discusión teórica porque siempre la hay de fondo. Otro en donde Vanessa Rosales discute armarios de mujeres vestidas, esbozos para una curaduría de moda, que siembra algunas preguntas para pensar una curaduría de moda más allá del museo y más metida dentro de los armarios vivos. Un capítulo fascinante de un trabajo muy acumulado en Colombia, que es Narcoestética, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, que es el artículo de Omar Rincón basado en su colección de objetos, pues de prendas de vestir que compró de la monita retrechera, pues cuando el proceso de extinción de dominio, y que dice eso de la constitución de una cierta idea de colombianidad a partir de la herencia y herida del narcotráfico, que a mí me parece muy interesante porque ese capítulo lo discutí mucho con Omar en el sentido de, le recuerda a uno que Colombia no se inventa necesariamente esa narcoestética, sino que esa estética que llamamos narco está circulando en Italia, en Miami, y que son estas personas con dinero, pues en últimas quienes van a comprar allá lo que con sus ojos y su educación y su filtro cultural quieren, pero pues no están mandando a hacer la ropa aquí, están comprando la ropa en el sistema legítimo y hegemónico de la moda global. Y un capítulo de cierre que es Si la moda pudiera ser fuera una persona, experiencias múltiples del diseño en Colombia desde la voz de una periodista que trabaja en El Espectador, Lucetti Carreño, una voz muy joven, pero la hemos visto por todos lados en los últimos 3 años y ha podido recolectar unas historias, y me parecía sobre todo interesante dejar al final cómo ve una periodista de moda que ha constituido, como les decía ahorita, el periodismo, gran parte de las fuentes de la moda, cómo ve la moda, digamos, trabajando al interior de un medio de comunicación. Voy a pasar por esto muy rápido, múltiples agendas explorar, porque por supuesto el libro no deja el campo acabado, sino que al contrario, cuando yo lo iba leyendo decía, pucha, todo lo que se me quedó por fuera y abre la posibilidad a nuevos estudios es muy interesante, pero decidí seleccionar cosas que están por fuera que tienen un orden crítico y político. La primera, que no está estudiada en el libro, es la colonia como momento histórico y como herida. Es decir, la moda en su sentido tradicional nace en Europa, como les decía al comienzo de la presentación, en medio de la colonización. Entonces hay que estudiar no solamente la moda en el periodo colonial, porque en el libro no está, y necesitamos más trabajos como ese, como por ejemplo el que hace Laura Beltrán Rubio desde la Universidad de los Andes, o desde la Universidad de los Andes, también como el que hace Ana María Otero Cleves estudiando los bienes de consumo en el siglo XVIII y el siglo XIX, que no es la colonia, pero pues, para entender la conexión. Y la colonia como una herida que nos ha dejado una visión única y una definición exclusiva de lo que entendemos por moda hasta hoy de manera mayoritaria. Y entonces, en ese sentido, es necesario multiplicar los sentidos y las trayectorias de la moda, y para ello se requiere un estudio del periodo colonial necesariamente, que también pues lo ha hecho el Museo Nacional de Colombia, sobre todo un poco en esta serie de cuadernos de curaduría, donde revisa sus propias colecciones, como por citar algunos ejemplos. Pero sin duda el libro pues no llegó hasta allá y partió desde una moda un poco más de lo que entendemos por la modernidad desde el siglo XIX. Al estirar el concepto de moda y al dejar de asociarlo totalmente con la modernidad, como les estaba diciendo, se amplifican las posibilidades de estudio del ornamento, el cuerpo y el vestir en otros tiempos, sociedades, civilizaciones y culturas. Es decir, dejar de entender que estudiamos la moda si estudiamos procesos modernos, ¿cierto? Porque con ello se cuestiona una cosa que se ha dado por sentada desde esta amplia lectura que ha tenido Gilles Lipovetsky en Colombia, y que señala el filósofo costarricense Camilo Retana, que dice que el libro del El Imperio del Efímero de Lipovetsky está fundamentalmente porque se fue tu audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se fue tu audio, ya te escuchamos de nuevo. Ya. Estabas empezando a explicar la idea de estudiar el ornamento del cuerpo y el vestir. Ya. Ahí quedaste. Bien,
estudiarlo en otros tiempos, otras civilizaciones y otras culturas, ¿sí? Tiempos, es decir, antes de la modernidad occidental, otras civilizaciones por fuera de Europa, ¿cierto? Otras sociedades por fuera de esa herida, ¿cierto? Porque quería recordar que hemos dado en la academia muy por sentado libros tradicionales como el de Gil Lipovetsky del Imperio de lo Efímero, pero como lo señala el filósofo costarricense Camilo Retana, el libro de Lipovetsky, tan ampliamente estudiado, parte de una visión poco racista, ¿cierto? Y digamos, eurocéntrica de su definición de la moda. Y es que él parte diciendo que la moda es una invención moderna y occidental porque lo que hacen las otras personas, ¿cierto? Es decir, no occidente y otros tiempos, no es moda, porque es menos desarrollado, porque es menos sofisticado y creo que hay una gran, digamos, beta de investigación, que no quiere decir que entonces podamos llamar a toda la historia del vestir historia de la moda, pero que sí podemos ampliar y cuestionar al menos esas fronteras. En mi caso personal, he dedicado muchas clases de mis cursos al estudio del penacho de Moctezuma, este objeto de contacto entre ese mundo pre-invadido y el mundo invadido a partir de un objeto que se ha visto más como una pieza etnográfica y qué tal interesante podría ser verlo como una pieza de moda. Volver a leer y recomponer la historia de los oficios y de los saberes ancestrales y tradicionales desde el lente de la moda, que no es algo que hizo este libro, máxime en un continente atravesado, al menos, dicen investigadoras peruanas, por 5.000 años de historia en el universo textil, ¿cierto? Y eso también nos ayuda a ampliar esa frontera territorial, espacial, temporal, que además sigue completamente viva en las tradiciones, los oficios, los saberes tradicionales o contemporáneos, porque pues también esos saberes se actualizan. Voy a ir un poco más rápido. Falta establecer bastante más conocimiento si se piensa en América Latina, que no ha estado participando de la misma manera en la historia oficial del desarrollo de las desfiles de moda, los diseñadores, en el conocimiento de procesos populares, la historia desde abajo, mercados no hegemónicos, grupos e identidades históricamente oprimidas, moda para la transformación social, que en el caso de Colombia y el tema del conflicto armado pues es un aspecto fundamental, y la moda por fuera de la historia del gran diseñador, que a mí me parece un asunto de máxima urgencia, porque si no pues los currículos van a seguir estableciendo una historia que no es que esté mal, sino que está incompleta a mi forma de verlo. Investigación descriptiva, analítica, histórica y teórica de los procesos del diseño y de diseñadores de moda en el campo creativo y productivo, como el trabajo que está haciendo desde el doctorado se me olvidó el nombre de ese doctorado, ay, pucha, se me olvidó el nombre del doctorado, bueno, que se está haciendo sobre Olga Piedrahita, ¿cierto? Rescomo, diseñadora, creadora y digamos en ese intersticio entre la moda y el arte, ¿sí? En donde Diego lo que está proponiendo es una lectura biográfica, ¿cierto? Y monográfica de diseñadores, pues una diseñadora colombiana, cosa que no está hecha, no vamos al mercado todavía, encontramos un libro robusto de X o Y diseñadora como lo encontramos fácilmente de cualquiera de la tradición europea. Procesos de investigación, creación, y quiero hacer el énfasis aquí porque me parece que los estudios de moda, sobre todo desde la visión sobre todo estadounidense, han estado dominados por las ciencias sociales y las humanidades en su sentido más tradicional, y hay que para establecer más un puente interdisciplinar y no solamente multidisciplinar como se ha hecho, un puente con el diseño y la investigación, creación, ¿cierto? O incluso sin la palabra investigación, entendiendo la creación como una forma de creación y de producción de conocimientos y saberes. Y en ese sentido, que es también gracias a la iluminación del capítulo que hacen Carolina y su equipo, ampliación de los límites y definiciones de la moda basados en el cuerpo vestido, ¿sí? Hacia la moda como régimen modo, que tiene que ver con el amplio espectro de la cultura material o inmaterial y los territorios o espacios con los que el cuerpo interactúa. Es decir, esta silla, está donde estoy sentado, está también filtrada por la moda y por el tamaño del cuerpo humano, al igual que este escritorio, al igual que el resto del mundo material e inmaterial, que igual se termina materializando o corporalizando en nuestros sentimientos, deseos, necesidades, y en este sentido hay que pensar también en líderes de moda que hablen más allá del cuerpo vestido, pienso yo. Y finalmente, entonces, cuestionar el propio término y concepto moda para producir también teoría de moda, ¿cierto? Desde la base del concepto a partir de unas premisas de pensamiento crítico latinoamericano.
Estas son algunas de las múltiples agendas por explorar. Les doy las gracias, les invito a leer la presentación del libro que está gratuita en internet. Ustedes buscan Estudios de la Moda en Colombia, Utadeo o Santo Tomás y encuentran las primeras 70, 80 páginas en preview. Pueden comprar el libro en toda América Latina, perdón la cuña, en versión digital y en versión física en Bogotá con envío a todo el país. Muchas gracias. No les escucho. ¿Estás escuchando? Ya, ahora sí, ¿sí? Gracias. Sí. Te están aplaudiendo. Muy bien, Ed, gracias por ese recorrido. Tratar de comprimir en 1 hora el trabajo de 3 años y sobre todo ese recorrido, creo que es muy valiente. Gracias. Quisiera saber si tienen preguntas, comentarios, si hay preguntas y comentarios. Perfecto, entonces vamos a poner a rotar micrófonos. Yo creo que vamos con 2 preguntas rápidas porque tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Hola, Edward. Es un gusto. Mi nombre es Juliano. Me siento particularmente en casa escuchándote porque soy de antropología y antes ciencias del lenguaje. Entonces, comparto mucho de las lecturas, incluso de los conceptos que has traído en esta presentación. Me llamó la atención también el uso de moda en sentido tradicional, ¿no? Que es como incluso gracioso en cierto sentido. El último punto es lo que más me llama la atención en verdad y que no llega a ser desarrollado justamente porque está en abierto, ¿no? Que es esta idea de que necesitamos pensar moda más allá de la modernidad y que está relacionada a la colonialidad, pero no tenemos un concepto de moda para salir de esta relación, ¿no? De innovación e imitación. No sé si por ahí hay alternativas que están siendo planteadas, aunque en forma de boceto o algo por el estilo, o estamos por plantear todavía estos conceptos. Hay unos conceptos que han bordeado, el más evidente de ellos, por ejemplo, ha sido el de estilo, por encima del de moda, ¿cierto? Como uno de ellos que tiene una idea muy interesante y es que su origen es el del reconocimiento de las prácticas vestimentarias de las personas negras particularmente como formas de empoderamiento a través del cuerpo y una estética que les brinde el lugar, ¿cierto?, que la sociedad mayoritaria les rechaza. Es decir, el estilo casi que se vuelve un arma para contestar ante esa sociedad mayoritaria y, por ejemplo, hablar en ese caso, digamos que es el más directo y sencillo, podría hacer de ejemplo. Pero sí creo que el camino está por recorrerse y es difícil porque la palabra en español, que no necesariamente en inglés, de moda, ¿cierto?, está etimológicamente relacionada con la modernidad, ¿cierto? Entonces, es bien difícil salirnos de una palabra que está en sí misma, digamos, enquistada en un tiempo y en una episteme, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que entonces hay que hacer es, de fondo, cuestionar las definiciones que nos han dado de moda. Yo proponía la de Lipovetsky y para ello un trabajo que pues recomiendo muchísimo es el de Camilo Retana. Él tiene 2 libros y un par de artículos al respecto. Camilo Retana entonces pues lo que hace es interpelar esa idea de que la moda es sinónimo de la modernidad, ¿cierto? Pero yo siento que está pendiente de hacerse el trabajo al revisar objetos, prácticas y formas del vestir y de la cultura material por fuera, uno de Occidente y por fuera del tiempo moderno que inicia con la invasión de las Américas. Fantástico, gracias. La verdad quiero los referentes también después. Vale. Le podemos pedir a Edward que nos haga una listita de referentes y los links del libro y demás. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Aquí vamos. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, soy Rubén Díaz de México, editor de un periódico informativo, Fashion News. Primero quiero decirte que para mí tu conferencia, lo que acabo de escuchar, la estructura de su trabajo, la profundidad con la que ustedes se han inmerso en todo y cada uno de los capítulos,
para mí valió la pena con eso venir a ICSER. Para mí valió la pena estar aquí esta tarde escuchándote. Es muy valioso, tienen ustedes un gran tesoro y esa producción de ese libro creo que será el inicio de una serie de otras cosas que inevitablemente evolucionarán para bien de la industria de la moda. Solo surge un cuestionamiento: ¿cómo pueden ustedes financiar 3 años de trabajo, hacer una investigación, hacer recopilación de datos? Me imagino que viajaron, invertir tanto tiempo, crear un equipo creativo, hacer una serie de retoques de fotografías, hablar con diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabes tú mejor que yo, pero yo sí tengo la curiosidad: ¿cómo pueden financiar ustedes todo eso? Bueno, Gracias. no, a ti, muchas gracias por el comentario, de verdad lo recibo con el corazón. Lo primero que quiero decir es que detrás del libro hay más de 20 autores y autoras que de su parte, yo no les nombré todos porque pues ustedes los van a conocer cuando lean el libro, pero que de su parte y de manera individual han hecho, o en el caso de Carolina en equipo de trabajo, un proceso de muy largo alcance desde el primer día que les envió un correo diciéndoles, oigan, quisiera verles participar de este libro, hasta la versión final que hay ahí. Detrás de ello hay o el trabajo personal, hay que decirlo de manera honesta, o el respaldo en algunos casos de instituciones académicas que en el contexto de la asignación y las cosas de las universidades, en términos de la investigación, permiten, digamos, que los profesores al menos y profesoras tengan tiempo de sus nóminas para el desarrollo de este tipo de productos. De mi caso, que digamos yo inicié la investigación con una subinvestigación. Yo estudié y rastreé durante un año, como les digo, más de 350 fuentes académicas colombianas sobre la moda, y pues la verdad es que eso lo hice financiado con la Universidad Santo Tomás. Ellos me pagaron un año de investigación, me dieron medio tiempo de mi tiempo académico para hacerlo. La Universidad Jorge Tadeo Lozano también puso mucho de su parte, porque no lo tienen ahí, pero la edición del libro es preciosa, de verdad, porque también hay un trabajo de cuidado del libro como objeto muy, muy grande, y también mucha obstinación, debo decirlo también, en el sentido de luchar un poco contra las barreras institucionales, las barreras del tiempo, etcétera, y por eso también un poco se toma 3 años, porque hay que también lidiar algunos temas de recursos con temas de tiempo. No, yo sí debo decir que, pues que fueron también, obviamente, no 3 años, pero al menos 2 de estrés de correos electrónicos respondiéndole pues a 19 autores al tiempo, con 19 preguntas, con cosas que yo no sé, con cosas que sí sé, etcétera. Pero yo sí quiero reconocer de verdad la idea de un trabajo colectivo para lograr una obra de esta naturaleza, ¿sí? No es posible, y lo digo para el resto de países de América Latina, tener un trabajo de esta alcance o de tan ambicioso si es hecho por una sola persona, ¿sí? Y creo que ese es el éxito en últimas del proyecto, pero también la invitación, que es para mí una clave más en términos de políticas públicas. Yo he participado muchas veces en financiación pública de proyectos de investigación, pero tratando de hacer caber la moda en otros campos. Pese a que la moda en Colombia tiene financiación directa e indirecta de instituciones como Artesanías de Colombia, el Ministerio de Cultura, el de Turismo, etcétera, no hay, por ejemplo, becas de investigación dirigidas al estudio de la moda, ¿sí? Yo ya, de hecho, mandé una carta y todo hace bastante poco en los portafolios de estímulos en el caso colombiano, preguntando por qué, si la moda está reconocida en documentos nacionales e internacionales como una industria creativa, es la única industria creativa que no tiene financiación pública para el desarrollo de la investigación y la creación. Entonces, por eso digo que es mucho el trabajo colectivo y la obstinación, pero también me deja ese tipo de preguntas que permiten interpelar el sistema institucional de los grandes campos de investigación. Perfecto. Creo que hay una pregunta en el chat, no sé si se pueda, para quienes están digitales. ¿Lo puedes repetir, Ed? No te escuchamos. No, es que hay una asistente, Catherine Sierra, que tiene la mano levantada por el chat. No sé si de pronto se le puede dar la mano por Zoom o no. ¿Alguien está viendo el chat? Yo no lo estoy viendo. ¿Nos queda tiempo de una pregunta más o tenemos que seguir? ¿Una pregunta más? Listo. Hola. Hola. Nada, es que
Edward estaba hablando sobre lo de Gilles Lipovetsky y justamente yo, bueno, estoy viviendo en Barcelona y este mes y el otro mes están haciendo como unas conferencias sobre moda y la primera conferencia fue con Gilles Lipovetsky. Yo dije, ok, vamos a ir. Y efectivamente, pues, o sea, la verdad me sentí bastante afectada cuando él empieza diciendo que la moda es un invento europeo. Entonces, como que totalmente, como que no sé, o sea, ver como que estás confirmando esto, como que la verdad me impresionó bastante. Le refuté a lo último, le refuté como que es bastante anticuado decir que la moda solamente se remonta en Europa o viene de Europa y bueno, le expliqué varias cosas, pero su respuesta fue eso, que bueno, la verdad es que me respondió sobre Issey Miyake y Japón y bueno, y, y otra cosa que quería como preguntar uno también acá, o sea, como que esto es los estudios críticos o es algo que yo solamente estoy viendo en países latinoamericanos que no se ven acá también, o sea, uno cómo hace el ejercicio también como que empezar a explicarle a las personas europeas o a los centros educativos de acá o tratar de introducir esto, o sea, cómo se hace de la mejor manera, cómo podría hacerse. Bueno, a tu primer comentario, yo hace unos años, prepandemia, entrevisté a Gilles Lipovetsky en Bogotá, una entrevista que está publicada, se llama, bueno, Gilles Lipovetsky, mi nombre, y aparece por ahí. Es una entrevista larga y comentada sobre las tradiciones académicas de él. Y yo inicio ese texto diciendo, y para que lo pensemos en Colombia, Lipovetsky ha sido invitado 4 veces a la Feria del Libro de Bogotá, un par de más a Medellín y un par de más a Cartagena. Es decir, es como de los académicos de moda que no produce conocimiento de moda hace más de 20 años, más reconocidos. Entonces ahí me generan varias preguntas a propósito de tu interpelación. O sea, ¿cómo podemos también cuestionar a ferias que financian visitas millonarias, ¿cierto? Para diversificar, no para decir que por supuesto no puede hacerlo, sino que yo también genero como una suerte de pregunta de por qué el mismo autor viene 6 o 7 veces en el lapso de 5 años a un mismo país, ¿sí? Como si fuera, que pasa mucho en los estudios, en los campos académicos que están en desarrollo, que una persona toma el lugar del campo, ¿sí? Entonces empiezo con ese cuestionamiento, pues más que en ese cuestionamiento, con esa sugerencia de hay algo que ver ahí, ¿sí? Pero luego lo que hay que ver en términos académicos es que obviamente esta idea se alinea con otras dos. Una, que nadie habla de moda sino solamente una persona, y dos, que como la moda nació en Europa, la parieron así un día en Europa, esto pues hay que invitar a alguien que entonces venga de esa escuela. Lipovetsky es un sociólogo francés y tiene la tradición de esta sociología de categorías, de una línea temporal ordenada, a diferencia del pensamiento crítico en América Latina. Cuando yo digo pensamiento crítico, es como, voy a poner un ejemplo, es como decir marxismo, como decir poscolonialidad. Es un concepto, ¿sí?, que está desarrollado ampliamente por el grupo de modernidad colonialiana en América Latina. Entonces, otra manera de interpelarlo es estableciendo un diálogo entre la práctica, en todo el sentido de la palabra, tanto académica como creativa, de la moda, y las tradiciones de conocimiento instaladas en América Latina. Es lo que han hecho otros campos, es lo que ha hecho lo que estoy aprendiendo en el doctorado que inicié, es lo que han hecho los estudios de género, los estudios feministas, pues en general, los estudios de raza, clase y sexualidad y de ethnic studies a nivel global. Es tomar esa cosa que fue inventada en América Latina de manera muy crítica y aplicarla a otros escenarios de la creación. Sé, por ejemplo, que Ángela Dottor lo hace o lo está haciendo en su trabajo doctoral, que no lo he leído, pero he escuchado por ahí ese rumor, ese comentario. Así que creo que esas son dos maneras, y para mí una manera siempre es interpelar. Yo siento que así no hay miedo no hay que tener reparos en hacer la pregunta, levantar la mano, enviar la carta, poner el dedo incómodo, recordando que se trata de una pregunta que es de orden académico, ¿sí? Y que se trata de un cuestionamiento que lo que hace es empujar el desarrollo de un campo profesional, epistemológico, creativo, que nos interesa a muchas y a muchos.
Ed, muchas gracias. Yo creo que aquí finalizamos con la sesión de preguntas y respuestas. A mí me queda precisamente la experiencia de este libro es cómo juntos construimos más, construimos mejor y todas nuestras voces pueden ser escuchadas porque son importantes. Creo que ese es algo con lo pues, que me llevo y es un aprendizaje de Edward. Yo soy de una generación que trabaja en solitario y la generación de Edward me ha enseñado que juntos y agarraditos de la mano y apoyados unos sobre otros lo hacemos mejor y creo que ese es el gran aprendizaje y queda, como él lo muestra, una puerta abierta de muchísimos interrogantes y muchísimos vacíos que tenemos como Latinoamérica para escribirnos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Entonces es una gran oportunidad y fue una experiencia muy especial y agradezco esa invitación. Aquí hay varias personas que fuimos invitados a escribir en ese libro y bueno. Ed, mil gracias. ¿Es tarde o temprano en California? No, es temprano, son las 2:30. Ay, qué rico. Aquí ya son las 4:30. Bueno, vamos, espero los acompañarles dejo. el otro año presencial. Un abrazo a todas y a todos. Beso, abrazo, gracias. Chao.